bueno, en su momento legislador de la Ciudad de Buenos Aires, economista, docente de la UBA casualmente, está hoy por hoy en el tapete. Estamos hablando de Marcelo Ramal, que está en línea. Ramal, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, todo muy bien. Bueno, molestándolo un rato para charlar de la actualidad en la Argentina, y obviamente no podemos abstraernos de lo que pasó ayer, esa movilización enorme que aquí en Mar del Plata, yo no sé si vio imágenes o videos, fue de más de 15 cuadras, y bueno, y en Buenos Aires también lo vimos, en el resto del país también, ¿no? Sí, por supuesto. Fue una impresionante señal política que, bueno, constituyó un pronunciamiento muy claro en relación a la situación educativa, a la situación universitaria, pero por su magnitud excede inclusive la educación y se constituyó en una extraordinaria manifestación de rechazo al gobierno. Uh-huh. Y a toda su política de limitación salarial, tarifatos, agresiones a la población trabajadora. Bueno, creo que todo eso se puso de manifiesto, teniendo en cuenta que en torno de la educación y de la universidad, bueno, la sociedad es cruzada transversalmente. Los estudiantes, en definitiva, provienen de familias trabajadoras en su enorme mayoría. Los docentes que estuvimos allá en la calle formamos parte también de los trabajadores que hemos sido agredidos en todos estos meses, y por lo tanto, bueno, en torno de la cuestión educativa se ha filtrado una crisis nacional y una respuesta popular que probablemente marque un viraje en el conjunto de la situación política. Uh-huh. Bueno, hoy leía declaraciones del presidente decir, nadie va a sacar la cuestión presupuestaria de las universidades. Y recién hablando allí con algunos compañeros de trabajo, a ver, si se plantea esta discusión, ¿no? En realidad hay un 70%, creo que fue el aumento que se otorgó, por lo menos eso es lo que dice Capital Humano, y quizás no sea suficiente. Entonces ahí puede radicarse la discusión, Marcelo, digo, el gobierno va a decir... Hay una gran, ocurre lo siguiente, hay una gran perversidad en el manejo de toda esta situación. Porque ocurre lo siguiente, lo que el gobierno aumentó ahora es lo que sería la partida para los gastos operativos, los gastos corrientes de la universidad. Uh-huh. ¿Qué significa? La luz, el gas, la limpieza, ¿no es cierto? Todo eso representa más o menos el 10% del presupuesto universitario. Uh-huh. El otro 90% son los salarios de los docentes, de los no docentes, que constituyen, bueno, no solamente el corazón de la universidad, desde el punto de vista financiero, presupuestario, sino del punto de vista de su misma existencia. La columna vertebral de la universidad son sus docentes. Entonces, ¿qué pasa? El gran ajuste a la universidad que se ha llevado adelante en este periodo es sobre los salarios, claro, que en términos de poder de compra han caído alrededor de un 50%. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? El gobierno ahora llama a los rectores y le dice, bueno, miren, le tiramos unos mangos para la luz y el gas. Imagínense ustedes lo siguiente, si aumentan un 70% esos gastos operativos, estamos hablando matemáticamente del 70 del 10, claro, es decir, un 7%. Cuando el presupuesto, desde el punto de vista de su valor real, considerando el impacto inflacionario, bueno, está congelado después de una inflación del 300%. Y ahí ingresan los salarios docentes. Entonces, ahora con esta historia de que la universidad no va a cerrar, que significa lo siguiente, la puerta va a estar abierta.
ustedes van a poder entrar, eventualmente van a poder cursar, pero los profesores de ustedes van a llegar al día 15 del mes, muchos se van a ir, muchos van a buscar refugio en la universidad privada, otros se van a dedicar a otra cosa, y entonces se inicia un proceso de desguace del sistema universitario que luego también va a servir de base para una privatización, arancelamiento, etcétera. Entonces tengamos cuidado porque se está manejando una gran falacia con esta historia del presupuesto, del aumento de los gastos, que encubre por dónde va a pasar la gran licuación de la universidad, que es la licuación de sus docentes, por supuesto también de sus trabajadores no docentes. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Es el mismo método que se está utilizando para los jubilados. Es decir, ¿qué hacen con los jubilados? Le arrancan el 40% de los saberes en términos de poder de compra y después le tiran un bono que representa devolverles la cuarta parte de todo lo que sacaron. Acá nos sacan a los docentes una parte muy importante del salario y después le van a tirar a cada universidad unas monedas para que paguen la luz y el gas. Mientras, como te decía antes, sí, el núcleo del sistema universitario, que es su estructura académica de enseñanza, se va erosionando implacablemente, claro, porque cuando se golpea el salario docente y de una manera prolongada y temática, bueno, el plantel universitario se va vaciando. Esto ya se ha vivido en la universidad en otros momentos, luego revertidos porque grandes huelgas de la docencia universitaria, particularmente en los primeros años de la década pasada, lograron una recuperación importante del salario docente. Entonces, bueno, quiero aportarte este ángulo del problema que me parece que no ha sido totalmente puesto en cuestión. Es decir, esta discusión de si la universidad va a cerrar o no va a cerrar, ¿no? Que es como decir, si la puerta va a estar abierta o va a estar cerrada. No, quédense tranquilos, el portón de entrada se garantiza. Es decir, la puerta va a estar abierta. Alguien va a atender, ustedes van a poder entrar, a lo mejor no encuentran ningún docente. Claro, ese es el tema. A lo mejor encuentran un ayudante dando cátedra en lugar de un titular que ya no está. Bueno, este tipo de cosas, pero créanse tranquilos que la puerta de la universidad va a estar abierta. Es un cinismo. Marcelo, da la sensación que el gobierno sigue firme con su postura, por lo menos por lo que se ha manifestado a través de redes sociales, lo que ha dicho el vocero. Sí, por supuesto, esto ha sido pensado muy claramente, y en esta cuestión de la destrucción de la universidad hay otros propósitos estratégicos. Uno muy importante tiene que ver con un proceso de privatización de la universidad, que es interno a la universidad pública y externo. El interno tiene que ver con que una universidad desfinanciada tiene que ir buscando financiamientos alternativos y privados para poder sustentarse. Claro. Arancelarla, obligar a los egresados a pagar su carrera, como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, llevar adelante convenios con empresas con el propósito de que se financien actividades o investigaciones sponsoreadas que naturalmente van a estar luego orientadas a las conclusiones de quienes financian estos emprendimientos. ¿No es cierto? Es un desvío, es una adulteración en el propósito científico de una universidad. Esto por un lado. Por el otro, lo que se busca es que la matrícula de la universidad privada, que es un gran
no se va a abandonar simplemente ante una determinada presión. Esto creo que lo tenemos que tener muy en claro. Lo digo en relación a que tenemos que tomar lo de ayer como un punto de partida y no como, bueno, el canto del cisne o hasta aquí llegamos o cosas por el estilo. Tenemos que utilizarlo de ayer para replantear un rumbo de lucha contra el gobierno, contra lo que está haciendo, y tener muy en claro que esto no tiene, de parte del gobierno, no tiene enderezamiento, no tiene reforma. Acá tenemos una pandilla de aventureros financieros que se han apoderado del poder político del país. Y o ellos obtienen su propósito o nosotros terminamos con ellos. Bien. ¿Y usted qué le dice su experiencia? ¿Que va a seguir la lucha? ¿Se va a ver una réplica de lo que se vio ayer? Yo lo que... perdón, no te entendí bien. No, digo, lo de ayer se va a replicar, imagino, si la situación sigue igual. Lo de ayer se tiene que replicar. Ajá. Y se tiene que replicar a escala superior, pero hay algo de lo de ayer que se tiene que replicar y se va a replicar, sobre lo cual quiero llamar la atención, y tiene que ver no solo con la cantidad de gente que se movilizó, sino con lo cualitativo de esta marcha. Y no conociendo lo de Mar del Plata, pero hablando por lo que vi acá, pero no creo que sea demasiado diferente, lo más importante de la movilización han sido los jóvenes, los colegios, las facultades que se volcaron a las calles de una manera más o menos independiente de lo que serían los aparatos establecidos. Acá llamó a movilizar la CGT, sí. Luego, bueno, federaciones sindicales, centros de estudiantes o federaciones universitarias, pero el grueso de los que se movilizaron lo hizo a través de canales independientes, es decir, rechazando lo que constituye una historia de aparatos burocráticos que o están pactando este ajuste con Milei o ya han pactado muchos ajustes en la historia. La movilización de ayer despertó una energía, un interés que, por ejemplo, no lo despiertan las convocatorias de la CGT. Entonces, esto también es un poderoso llamado de atención, en el sentido que para luchar contra lo que está ocurriendo, para llevar adelante una oposición efectiva a este gobierno, tenemos que autoconvocarnos, tenemos que desarrollar nuestras propias iniciativas de lucha, superando a un enquistamiento burocrático establecido que es también fuertemente responsable de la crisis que tenemos hoy y principalmente responsable de que tengamos un Milei en el gobierno. Ramal, algunas consultas finales. ¿Cómo toma usted, como hombre también de la política, que ayer en la movilización hubo diputados, algunos, que hoy no dieron quórum para tratar casualmente el tema presupuestario de las universidades? Digo, no se puede estar en los dos lados del mostrador, evidentemente, y quedó demostrado. No, claro, no se puede estar en los dos lados del mostrador, pero a veces se cruza al otro lado del mostrador para llevarse los sándwiches, los canapés en una bolsita y volver a tu mostrador. Los que ayer vinieron a la marcha, pero están negociando la ley Bases con el gobierno nacional, solamente vinieron a la movilización para tratar de usurparla y torcharla de sus verdaderos objetivos, nada más. Eso es lo que creo que hay que tener claro. Sí.
Y otro tema que... Es incompatible defender la universidad y votar una ley bases fundada en un conjunto de privatizaciones, en una reforma laboral, en una política ahora de restitución del impuesto al salario, por ejemplo. Bueno, una cosa es incompatible con la otra. Entonces, los que actúan de ese modo, ayer fueron verdaderos infiltrados en la marcha. Y creo que en algunos casos fueron descubiertos, porque, por ejemplo, en Córdoba, el diputado de Loredo fue repudiado cuando se presentó en la movilización. ¿No es cierto? Es decir, que lo devolvieron al verdadero lado del mostrador, viendo con tu metáfora. Sí, hablaba casualmente de Di Loredo, bueno, Randazzo, hay algunos más. Claro. Y otra consulta que se me ocurre en este momento es, bueno, lo que ocurrió en los últimos días de legisladores que se levantaron la mano para subirse el sueldo de manera bastante importante, ¿no? Eso también genera mucha bronca y por eso a veces nos preguntamos por qué la gente está cansada de la clase política. Este tipo de actos obviamente le dan la razón a la gente. Sí, por supuesto, todo eso despierta un rechazo muy lógico. De todos modos, todo eso constituye el vuelto chico del manejo de la política que responde a la clase capitalista. Digamos, lo que vimos el otro día es nada más que la punta del iceberg, o sea, la vidriera de lo que realmente ocurre, porque el entrelazamiento entre los que votan leyes que, por ejemplo, liquidan derechos laborales, liquidan derechos previsionales, y quienes se benefician de la liquidación de esos derechos, bueno, este tipo de ligaciones se contabilizan por decenas de millones de dólares, ¿no es cierto? Y no por los 4 millones de pesos de los senadores. Bien que los 4 millones de los senadores también son indignos a la luz de la miseria salarial general. Y ahora sí, Ramal, la última. Hoy Pichetto dijo que no va a votar a favor de la reforma laboral, que está, bueno, todavía en la justicia, pero que se va a tratar aparentemente en los próximos días. Y Pichetto, en alguna forma, fue un poquito aliado a este gobierno. ¿Tratan de que ven la situación complicada y tratan de despegarse? Yo creo que está empezando a producirse un resquebrajamiento que en todo caso, por el lado de la gente que usted mencionó, por el lado de Pichetto, el propósito que tiene es de alguna manera buscar una vía de rescate de la política del gobierno. ¿En qué sentido lo digo? Pichetto probablemente sepa o esté enterado que la ley con reforma laboral va a tener objeciones en el Senado, pero quiere salvar al resto de la ley bases. Quiere salvar las privatizaciones, los impuestazos, el escandaloso blanqueo de capitales. Entonces dice lo siguiente: hagamos la reforma laboral en una ley aparte y saquemos adelante todo esto. Son discusiones en torno de los que están apuntalando a Milei y no discusiones de gente que va a rechazar o a resistir a Milei. Y en esto tenemos que separar muy bien la paja del trigo. Marcelo Ramal, referente de Política Obrera, muchas gracias por estos minutos que nos prestó. Gracias a ustedes. Le mando un abrazo.